salió junto con el desierto florido de ustedes, acá de Atacama, 57.000 hectáreas. O sea, la zona norte es realmente inédita, desconocida y a nadie le interesa. ¿Por qué Eulignia? Por el estado de conservación que se encuentra. Fue la primera colecta de Reich en 1904, Rose en 1914 se apagó, describe que el bosque de Eulignia llegaba hasta el mar, almost to the sea, dice, at Boston, Iquique, and Antofagasta. Hay ahora 0 ejemplar vivo en Iquique. Este es Chipana, ahí hay un bosque grande, pero en un estado de conservación lamentable. El sector de Alto Loa, miles de ejemplares, más del 98% muertos con ceniza. Camaraca, casi todas muertas también, 93% muertos. El bosque de Chipana llega hasta los 400 metros de altitud, los bosques, y solo los ejemplares vivos están sobre los 700 metros de altitud en la actualidad. Si bajamos al sur, Quebrada Las Cañas, al sur de Cobija, ahí se ven lo que decía Rose a principios del siglo, con los cactus que llegan hasta la base del acantilado. Eso también está todo muerto, solo ejemplares vivos sobre los 700. O sea, la capa de niebla ahora está cada vez más angosta y probablemente menos densa. Y este es el grado de crecimiento que tenemos en Eulignia, en noviembre del 2002, agosto del 2016, febrero del 2005. Ahí están los personajes humanos, estamos igual, del mismo porte, forever. Y este es el lugar del santuario de la naturaleza, este es Punta Gruesa, el puntito rojo es lo que está protegido. Y abajo, allá atrás la niebla que está bañando el tilancial del Cerro Guanaco. La Eulignia, muy buena propagadora. Esto es el año 2002, en los años con eventos niño, con lluvia, son los únicos años que uno puede encontrar frutos. Su estado fenológico. Esto nació en forma más permanente con un proyecto del Fondo de Investigación del Bosque Nativo. Y bueno, se hizo propagación y se hizo una experiencia. No es como la copiapoa que hay que colectar la semillita y meterla en el bolsito, sino que todo un trabajo de chino de sacar las semillas de la pulpa, una pulpa muy gelatinosa. Este es el copao que el señor hablaba, pero no es la Eulligniaceae, sino que Eulignia iquiquense. Y se hizo un stock de semilla, un stock de plántula, y se plantaron con todas de las 3 grandes cactáceas, la Equinopsis, la Browningia y la Eulignia. Ustedes ven que a los 7 días están todas germinadas y empieza la germinación, y ya a los 30 días ya están casi todas germinadas. O sea, las semillas germinan. Y la otra parte era la introducción de estos ejemplares de 10 centímetros, que fue totalmente exitoso, pero ¿quién va a esperar 10 años para plantas de 10 años para recién introducirlas? Nadie. Entonces, este proyecto, que fue por 2 años, la idea era poder introducir las especies propagadas ese año. Y bueno, se postuló en una segunda oportunidad que fue inadmisible porque no cumple con la administración de la ley, no sé qué cosa. Eso me dijo CONAF. Inadmisible. Estás trabajando con especies endémicas, longeva, que se está muriendo, y es inadmisible para CONAF un proyecto de este tipo. Y ahí están los 2 tamaños que se introdujeron. Bueno, y entonces pues
mendigué a la Coyahuasi. Y con un programa de 6 años, y está muy lindo. Y esta no están todos así, puse la vedette, porque están de 1 metro de dentro, pero en promedio hay 300 ejemplares plantados, en promedio tienen 50 centímetros. Ahora, otro ejemplo, y bueno, la idea es dejarlo. Este sí que es una proyección futura. Cuando tengan 2 metros o 1,5 metros, ya, porque achiquémoslo, 1,5 metros, que puedan mantenerse solos, porque sus espinas son erectas hacia el cielo, pero después las va tirando, va poniendo así, va quedando así la planta, y capta cualquier cosa que uno ponga para que intercepte la niebla, que son las espinas, los pelitos, cualquier cosa, los pelos, las cejas, cualquier cosa, entonces la gota cae, y en una línea grande siempre hay alguien viviendo debajo de ella, una franquenia, qué sé yo, un tomatito. También se hizo un fortalecimiento de ejemplares adultos. Este es un ejemplar, aquí el 2003, 1,40 m, y actualmente tiene más de 3 metros, 1,20 m. Cuando la planta alcanzó los 3 metros, recién produjo la primera flor. O sea, de lo que estamos propagando, introduciendo, se necesitan los bisnietos de Felipe que vayan, cuando la Eulígnia recién alcance la talla reproductiva. Una experiencia ahora actual, ese es un ejemplar grande que con atrapaniebla, que ha sido muy florecedor, y los frutos caen y ruedan acantilado abajo, y este año encontramos la primera germinación natural y tiene 10 centímetros. Yo creo que son las germinaciones del año 2015, que fue el año que se produjo el fenómeno del Niño, que son las lluvias, y son ecosistemas de niebla, son mal llamados ecosistemas de niebla porque realmente responden a la lluvia. Están todos los ejemplares georreferenciados, cuando se plantaron, y cada monitoreo, cómo han ido creciendo. Hay una gráfica. Problemas con los materiales, somos los compradores de basura china, apretadores no duran 1 año, cables de acero borrados, se rompe el forro, se oxida, ya. Pero es la realidad, no se rían, por favor, o ríanse, pero cuando el ejemplar tiene la raíz muy grande, se la cortamos para que al introducirlo la raíz quede derechita. Y esto se hace en la época precisa, o sea, 1 o 2 meses antes que empiece la niebla. Plantas columnares que pasan, no sé si pasará esto con la copiapoa en los tarros, yo creo que no, pero los columnares que pasan mucho tiempo en macetero, le pasa que se les enrolla la raíz, y después eso tú no lo puedes estirar en una raíz dura, leñosa, y lo que dicen es que después, a medida que el cactus crece, la raíz también va engrosándose, y como una culebra enroscada, entonces se estrangula y el cactus se viene abajo. Cuando pase eso en las siguientes generaciones, les voy a contar si eso es verdad o no, o si realmente logra, pero hasta el momento la plantita está súper bien. Este es un infiltrado, eran muchos ejemplares, imagínate plantar, y no sabíamos por qué tan verdecito, qué sé yo, ¿qué es lo que es? Un cordiocactus.
Cuando se murió, ya ahí me di cuenta que era Correocactus, la distancia entre las areolas era mucho mayor, ya quedó claramente confirmado, pero lo dejé ahí pensando en la braunilla, mirando el mar. Estas son las lomas de Tacaguay, al sur de Ica. En honor a Bárbara lo puse porque cuando hicieron el año no sé cuándo, 2000, ¿cuánto sacaste la cuenta? Ya. Entonces está la guata de Sudamérica. Entonces tiraron el área de distribución de las braunillas considerando este muestreo de las lomas de Tacaguay en línea recta para abajo. Entonces quedaban no sé cuántas mil braunillas debajo del Océano Pacífico como submarina. ¿Y por qué así? No, porque el modelo está, bueno, ya quedó así. Esto para cuando lleguen a introducir las copiapoas, saber que estamos en un territorio súper erosionado. Nosotros tratamos de seguir los senderos de Guanaco, pero igual uno produce mucha destrucción. Se instaló una mini estación meteorológica, con ya las lluvias solamente por año. Entonces, y esto es lo que se ha producido. Debajo de cada trapaniebla, una alfombrita verde. O sea, estamos restaurando micro ecosistemas. Y esto es en agosto, con los meses de agosto a noviembre, pero después viene el verano y se seca. Y luego, o sea, estamos con un aporte hídrico más o menos natural, aunque igual intervenido. Se ha producido una cosa muy bonita de sucesión. El primer año aparecieron puras anuales, poliaquirus, cristarias. Al año siguiente las forma subarbustos, tomatitos, qué sé yo. Y al tercer año recién aparecieron las geófitas oxalis y alstroemeria. Cuando tratamos de no tocar, el que gana, gana, y si aquí abajo, adentro ahí hay un cactus, pero está cubierto con la parietara. El atrapaniebla ha hecho cosas monstruosas, oxalis, bolas de 50 centímetros, eso realmente no se ve, apenas eso es lo que se ve en la naturaleza. Pata de guanaco, que ustedes tienen las laderas rosadas, preciosas, allá es la planta. Bueno, pero igual le sacamos esqueje y la reproducimos debajo de otro atrapaniebla, y está muy bonito. Y recién este año, el 2024, esto fue desde el 2011 al 2024, la pata de guanaco duró 6 años, y recién este año produjo germinaciones hacia el cerro, o sea, con la semilla llevándosela con el viento. Igual aparecen plantas hasta más de 1 metro, 1,5 metros, 2 metros desde la atrapaniebla, o sea, el agua chorrea tanto atrás como adelante. Tlanolonentonsa, endémica de Tarapacá. Este es un licio, un intento de licio, una planta sacada de esqueje que yo tenía en mi casa, pero la tuve mucho tiempo debajo de un árbol, larga y flaca. Cuando llegó al lugar no le gustó. O sea, la época para introducir al hábitat es un tamaño mínimo. No puede llevar un abuelo a vivir a la sequedad. Esta es la glandularia, que no fue nada de nursery, sino que fue invasora total, porque muy fuerte y con muchas ramas, es como un colchón así de puras ramas. Esos cactus no vivieron, sobrevivieron. Las alstromerias de estos tamaños, allá está el tamaño de la germinación, del rebrote original. A los 6 años, esta es la alstromeria, en agosto del 2024 recién aparecieron las primeras germinaciones.
la alstroemeria explota y dispara sus semillas hasta más de 3 metros, le teníamos marcado, pero las únicas que germinaron son las al ladito, debajo de la planta, cercana a la planta madre. El año 2020 se produjo eso, yo no sé qué, negras, se pusieron negras totalmente, tal vez fue el año más frío, no teníamos en ese momento sensor de temperatura, pero al año siguiente reverdecieron. Este es un Solanum SP, una nueva especie. La germinación del 2004, una florcita, una plantita así mínima, y eso es debajo de una atrapaniebla, o sea, verdaderos monstruos. Y con esto cada vez me he ido bajando en el tamaño de la atrapaniebla hasta llegar a como el 50 por 70, que capte menos agua, lo suficiente para poder que las plantas crezcan más en sus condiciones naturales. Porque, bueno, apareció este chisalto que no está citado, no está registrado para esa zona, apareció debajo del pluviómetro. El tamaño de las plantitas naturalmente son 10 centímetros y debajo del pluviómetro alcanzó más de 30 centímetros y produjo muchas germinaciones. Este es nuestro desierto florido que Moisés Di lo nombró, que existe también en Tarapacá, en los altos del acantilado. Y esto es una quebradita en el interior. No sé si alcanzan a ver un poquito verde. Eso es lo que tenemos, y lo siento, eso es lo que tenemos que resguardar. Bueno, la Nolana se apropió de todo, muy buena, florecedora hasta el momento. Hay un bosque de atrapaniebla, no se ven los cactus, pero la niebla se empieza a formar a los 700 metros de altitud, y a mediodía la niebla sube y baña los tilancios. Este año hice una pequeña trampa y había tirado semillas el año anterior, y bueno, encontrarse una germinación ahí en forma natural debajo de la atrapaniebla, yo dije, oh, ya, entonces como recién estamos propagando una nueva tanda de Eulignia, puse estas plántulas de 1 centímetro, a ver si a lo mejor entonces sí, resulta. Estas son atrapanieblas grandes, 40, porque esa es otra alternativa, poner atrapanieblas de 40 metros cuadrados, pero captan mucha agua, producen mucha destrucción, erosiona el suelo, se lleva todo, y además se puede regar con manguera, pero el zorrito se acostumbra, y cuando no hay agua se masca todas las mangueras. Entonces, si no hay terrenos, no puede cerrar un terreno así, entonces no vale. Y esto para lo que con los cactus quebrados, esto fue en julio del 2016, tormenta de viento de arena. Ustedes ven más de 200 kilómetros con toda la arena de los cerros en el mar. Está nutriendo a los marinos, a los organismos marinos, pero con todas las semillas y todas las cosas al mar. Espérate. Entonces, hubo una temperatura muy alta, sobre los 37 grados en julio. Entonces fui a buscar a los registros de temperatura, encontré en 1904, hubo sobre 37 grados en julio, y yo asumí tormenta de viento de arena, y en 1830 Boller describe una terrible tormenta de arena. O sea, eventos centenales, casi de 100 años, que para el hombre como que no existieran, pero sí, son recurrentes. Lo que pasa es que nosotros somos los que vivimos muy poco en esta tierra. Esto fue lo que pasó. Habíamos plantado todos los atrapanieblas en el suelo, los cactus recién plantados, saltados, las rejitas rodaron por el acantilado para abajo, empezar de nuevo. Y un ejemplar original que le pusimos a atrapaniebla y creció
llegó 1,70 m. Solamente, este atrapaniebla no se cayó, solamente con el gualeteo de la malla, se quebró. ¿Dónde se quebró? Donde empezó a crecer en forma falsa con el aporte hídrico excesivo para ello. De ahí también que me bajé en los tamaños de la atrapaniebla. Pero como era una planta grande, al año siguiente al tiro, con rebrote, y así está ahora, preciosa. Entonces me expliqué por qué siempre encontraba estas eulíneas con los troncos quebrados y qué sé yo. Son vientos sobre lo natural. Esto es fallido, esto es Alto Patache, se pusieron 20 plantas, estuvo muy bonito. Al año siguiente ahí la Alstroemeria lutea, pero vino la tormenta de viento y arena, quedaron todos los atrapanían al suelo, nadie los levantó. Así que saqué las plantas y me las llevé a Punta Gruesa. Se enojaron, por supuesto. Y no solo se ha producido el verdor de diversidad, sino que también toda una fauna, los polinizadores, las giles, la vanesa, polillas. Viene todos los veranos a comer frutos de eulígnea. La primera vez vino solo, después trajo a su pinche y ahí se la gozan. Ese va volando con un fruto en la mano, lo soltaba, ¡pah!, igual que las gaviotas cuando abren las conchas de almeja y se pican en picada, y lo agarraba y lo picoteaba. Muy bonito. El lagartito, acostumbrados, son súper territoriales, cada uno de ellos tiene su atrapaniebla, pobre si el otro se le acerca. Esta claramente una hembrita que está guatona, porque está demasiado guatona. Pero entonces cuando están acostumbrados al agua, esto es verano, que no hay comida, no hay bichitos, no hay nada. Y bueno, yo tomando mi sanguchito y el lagartito ahí mirándome, o sea, le ofrecí una tapita y así, muy bonito. Pero es lo que se acostumbran. Y este es el maldito, el Phyllotis darwini, que cuando hay fenómeno del niño y hay aparición de vegetación, mucha comida, se producen ratadas, se reproducen, y al año siguiente, ¿quién queda? Los bulbos y los cactus. Y es lo único que tienen para comer. Ustedes ven todos esos hoyos, miran esos ociroes totalmente comidos. Y igual me enseñó, porque fue la primera planta que planté, no la planté, la dejé arriba el macetero y todo, y al tiro a los 2 días volví y ya estaba comida. Así que de ahí aprendí que había que dejarlos con jaula. Y después vino el zorrito, el zorrito que primero vino una pareja, después trajo a su pinche y después tuvieron 2 hijitos que los vamos a ver en un video. Y esto es de ahora último, como ha aumentado la población abajo en la planicie, perros gigantes que suben arriba, seguro que detrás del zorrito. Y para los copiapoinos, estos perros así guácala, comiéndose las copias boas. Está publicado en Freirina el 2002 por Felipe Karevich. Esto es antes de llegar al santuario, el desierto florido del basural de Iquique, de Alto Hospicio. Y voy a poner, este fue el 2015, ese es nuestro desierto florido, por Nolana y Nolana. Pero miles de gente fue, deterioraron todo, y bueno, ese fue el cactus, el puntito de la flecha es un cactus, allá está el mismo cactus. El 2015 llegó hasta allá abajo el verdor, el 2004 solamente arriba a los 800 metros de altitud, nadie lo vio desde abajo. Esta es la que produce el verdor. De un evento a otro, 9 años. Ya, ese Junín. Veamos ¿estamos bien en el tiempo? Quiero que veamos el video para completar Y de aquí para allá adelante vienen puros desastres. No sé si quieren ustedes saber. ¿El video? Sí, la 90 y...
en honor al tiempo, ya esa, para completar el ecosistema. La mamá, un hijito, y el otro hijito. Su lindo canto y su pipicito. Este es el maldito, esto es de Jurín, este es el Agiocereus. Es súper ordenado, abre un fruto, vuelve a su casucha, vuelve al mismo fruto hasta que se lo come entero y después empieza con otro. Este me enseñó a que nadie sabe para quién trabaja. Chirigües. Todo pasando bajo los atrapanieblas. Volvemos a Junín, el Microlophus, con salto arriba al pétalo del Agiocereus. Y el frutito que quedó abierto, ahí él lo puede languetear, pero él no puede abrir. Y los polinizadores, infaltables, la giles es la más buena polinizadora. Con esto también quiero contarles que han habido un zorrito que bajó, llegó a la UNAP, abajo vino el SAC y se lo llevó a no sé dónde, a Tiliviche, y otro zorrito atropellado en la ruta que puedo asegurar que eran los zorritos que vivían ahí arriba. Entonces, lo que uno ve tan positivo y que están los zorritos ahí, es malo también para ellos. ¿Listo? ¿Está bien la hora? ¿O seguimos con las cosas tristes? Está perfecto. Hoy, Raquel, pero quédate aquí porque quiero ver si hay alguna pregunta que quieran. Aquí tenemos a Tania. Ay, Raquel, cuando muestras las primeras fotos de las plantas que están muertas, todas muertas y como quemadas, ¿por qué murieron? Pregunta para la señorita del saguaro que se están muriendo. O sea, ¿es que hace más calor? O sea, ¿cuándo murieron? No estudie el hidrógeno del nitrito y no sé, lo isótopos. O sea, tú llegaste ahí y ya viste todo, parece quemado. Bueno, hay quemas. De partida, mina Huantajay y La Paiquina, que son minas antiguas de plata pre-incaicas, y después esas minas seguro que vivieron con la madera de la eulignia. Pero una cosa es la destrucción por el hombre y otra cosa es el cambio climático. Y las eulignias que tienen un halo de ceniza abajo, yo creo que son quemadas por el hombre. Porque se ve claramente La Paiquina, que es en Chipana, al sur de Iquique, donde estaba el Andarivel, y se ve el senderito que sube, y se ven los círculos blancos de todas las eulignias bajando por el Andarivel. Eso es obvio que lo quemaron ellos, pero lo que actualmente, ¿por qué es tan bajo? Según lo que vio el Raige, que llegaban hasta el mar, cambio climático desde ese tiempo, y no
lo que ahora hablan de que es ahora. O sea, eso ya ocurrió, al menos en la zona desértica de esas latitudes. Ya. Pablo tiene una pregunta. Súper interesante, muchas gracias. Tenía, en la medida que contaba, ¿cierto? Todo como el funcionamiento del ecosistema. De los mini. Sí, de los mini ecosistemas, la dependencia de estos atrapaniebla, que en fondo indica que si hubiera una atrapaniebla natural, tal vez habría mucho mejor estado de las cactáceas. Entonces mi duda es si, como has revisado literatura histórica, qué sé yo, los antiguos que recorrieron ahí, si es que antes había mayor cobertura de leñosas que podrían haber actuado como atrapaniebla natural y que producto de la actividad minera de baja escala se erradicó eso y finalmente eso además contribuyó a este colapso ecosistémico, porque de alguna manera igual hace pensar que por lo menos en una franja la neblina está, porque Sí. por algo está el efecto de la atrapaniebla, pero si hubiera, qué sé yo, lisium u otras plantas más Zonas un poquito más arbustivas, claro, eso ya no está, claro. pero sí están los restos de tronco, ¿no ves? Troncos de este tamaño, o sea, tienen que haber sido arbustos grandes, pero entonces lo único que es capaz de soportar los 5, 10, 20 años de sequía es un cactus, no un arbusto perenne. Claro, pero en el fondo interactuaban, ¿no? Como de alguna manera el hecho de sacar las leñosas disminuyó la atrapaniebla natural y finalmente llegó al colapso como irreversible. Sí, pero yo creo que no es posible tratar de restaurar los arbustos leñosos porque no se las pueden. En cambio, el cactus, hasta que alcance ese tamaño. Por eso, la experiencia de Junín, que estoy ahora y que no la dije, yo creo que estoy dando la hora, porque no es una eulignia. Él le sacan el atrapaniebla y nunca más va a captar la niebla. Lame la superficie. No, cuando hay una niebla densa, a lo más humedece entre 1 a 2 centímetros. No le da como para humedecer a claro, profundidad. entonces tal vez un aprendizaje como que se me ocurre a mí también es que no hay que pensar como tal vez nosotros estamos pensando en restaurar Copiapó, sino restaurar la comunidad, ¿no? Sí. Porque de alguna manera es un sistema que está funcionando como conjuntamente. Sí. Eso pasa con los aguaros porque necesitan una planta, ¿cómo se dice? Nodriza. Y en áreas donde ya no hay plantas típicamente que usan para nodriza, no hay establecimiento de planturas. Bueno, primero muy buenas tardes a todas y todos, saludar la instancia, también la explicación bien simple que dio doña Raquel. Bueno, yo soy Hugo Salinas, miembro de la red de guardianes de la quebrada de Peñuelas, trabajo en la conservación desde la provincia de Chañaral hasta Cuncumen, y mi duda tiene que ver a propósito del rol de las quebradas en los ecosistemas desérticos versus las planicies, en relación a que por lo menos como trabajo en una quebrada, se entiende que son refugios climáticos a per se, pero son también las más desprotegidas. De hecho, vemos que también en los mapas de instrumentos de planificación territorial, a pesar de existir distintos ámbitos de protección, en la práctica la gente sigue construyendo en quebradas, sigue también interviniendo quebradas en megaproyectos. Entonces quisiera saber, en virtud de su experiencia en los ecosistemas desérticos, qué tan preponderantes son las quebradas en estos ecosistemas en virtud de su experiencia. Ya, las quebradas vienen de Antofagasta al sur, de Antofagasta al norte, el acantilado es así, salvo Utah, Vítor, Camarones y Loa, que son grandes quebradas y que hay vegetación riparia, no hay porque la niebla se mete. Las quebradas cumplen una función de corredores de niebla y que en el fondo, al menos en la parte norte, van a bañar los tilanciales allá al interior. Pero para la zona más al sur, donde no está este mega acantilado,
y son más lomajes, con mini quebradas. Las quebradas son lugares de micro nichos especiales por la penetración de la niebla. Me encantó tu charla, la verdad. Quería hacerte una consulta. Ya que hablaste de tilanciales, yo sé que, bueno, que los tilanciales ahí son sobre dunas, pero por ejemplo en la región de Coquimbo también hay muchas tilancias sobre eulígneas que de alguna forma pueden captar más neblina también. Sí. Claro que también pueden colonizar todo el cactus, pero quizás alguna vez pensar en utilizar tilancias encima de los cactus como una extra herramienta para captar neblina y agua. Mira, eso se da solamente en Chipana. Hay un tilancial muy cercano al acantilado costero y ahí todas las eulígneas están cubiertas de tilancia. Es el único lugar donde un tilancial comparte con otras plantas vasculares. Pero llevar tilancias a estos otros lugares, yo no creo, porque la tilancia también necesita un mínimo de agua. Y los cactus actualmente donde están vivos son sobre los 700 a 900 a 1000 metros allá arriba nomás. Entonces, está buena la idea, pero no me tinca. Pero aprovecho de decir que hay proyectos del GORE, el 8%, con las municipalidades, y ellos han hecho exactamente lo que tú dices, pero al revés. Entonces están restaurando el ecosistema de los tilanciales al interior de Hospicio, y bueno, han hecho una linda labor de recolección de basura, porque el tilancial capta la niebla, pero también capta la basura. Y entonces, Raquel, que queremos poner cactus. Yo dije, pero ¿dónde has visto un tilancial con cactus? O sea, no pueden... Para el norte, para el Perú, ahí realmente hay tilanciales que comparten con otras plantas vasculares, pero en nuestra región los tilanciales están vivos actualmente en una franja muy corta sobre los 1000, o sea, más allá de la inversión térmica, o sea, necesitan mínimo de agua. Entonces, si tú lo llevas donde hay mucha humedad, así que tu respuesta al revés. Vale. Hola Raquel, buen día. Mi duda va más que nada apuntada a, según tu experiencia, si el sistema de atrapanieblas funcionaría para cualquier tipo de cactus o es más beneficioso para cactus de tipo tubular o también serviría también para cactus de carácter globular. Esa es mi pregunta. Ya. Edgardo Humá, soy asesor de cumplimiento ambiental de Minera Manto Verde. He instalado atrapaniebla en los heliocises hacia el norte. Tienen que ser muy pequeños, si no se pudren. En cambio, la eulígnea aguanta más el agua columnar. Y se transforman en unos globos así de agua, como plantitas de cactus compradas en el home center, lindas, verdecitas, preciosas, pero después esa planta no se aguanta los 5 o 10 años de sequía que vienen después. Entonces hay que calcularle el tamaño ideal a cada planta, según su requerimiento. Y eso solamente uno lo aprende con la experiencia. ¿Quién da más? Hola profesora, ¿qué tal? Soy Diego del Centro de Ecología Aplicada. Le quería preguntar un poco por una pregunta que, bueno, para que la redundancia, un cuestionamiento que surge un poco al
al analizar los ecosistemas desérticos, que es si eventualmente podemos vislumbrar otra sucesión ecológica o realmente es más esto de identificar ciertas especies claves que permiten generar estos efectos que comentaba recién Pablo, que puede ser algo como un efecto nodriza o efectos capacitar esos microecosistemas, darle un aporte hídrico y cómo eso lo evaluamos en toda la franja costera. Podemos, bueno, visualizándolo, este estudio de Rundel y Mahu de Schultz del 2011, donde ellos establecen estos patrones altitudinales de asociaciones de vegetación. Creo que ahí hay una evidencia súper clave en eso, pero no sé si existen ya en su historia, que ha estudiado claramente harto tiempo esto, ha podido evidenciar otros patrones, o como si esos patrones mismos ya no están vigentes y han cambiado. Paso. ¿Está buena respuesta? Sí. No sé si alguien quiere contestarlo, ¿no? Yo tampoco no entendí mucho. No sé si puedes reformular la pregunta como más simple. Sí. Y sucesión de acuerdo a la disponibilidad de semillas de ese Claro, sector. porque bueno, la idea de sucesión es más enfocado a los ecosistemas forestales, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene que ver con la sombra tolerancia o intolerancia de las especies, o la dinámica de cuáles especies colonizan más rápido. Yo creo que en estos ecosistemas también puede suceder donde, por ejemplo, las especies como de larga vida, como un Copiapoa solaris, por ejemplo, evidentemente puede tener una sucesión ecológica más tardía, pero por supuesto no hay datos de eso, es muy difícil de estudiar porque son dinámicas, yo creo que de ciclos mucho más largos que lo que puede ser un bosque. Yo te puedo responder de otra manera. Las plantas anuales germinan con poquita agua y eso es lo que da el fenómeno del Niño. El año 2002 hubo una floración tremenda de huillis. El año 2015, que fue el más fuerte, puras nolanas, puras cosas anuales. O sea, hay una sucesión tanto de local como interespacial. Según la cantidad de agua que les caiga, es qué especies responden. No responden todas al momento. Los bulbos, Huillis, Sephora, o Siroe, que tienen un bulbo, igual les sirve poca agua, porque el bulbito emite una raíz y acumula todo el material, lo traslada. Y así, a cada periodo, y se va hundiendo. Y las plantas grandes están como a 19, 20 centímetros de profundidad. O sea, para que haya una floración de Huillis como la tienen ustedes acá, allá se necesita mucha agua para que aparezcan. Bueno, muchas gracias Raquel, un gran aplauso.